En este y en los siguientes vídeos vamos a ver algunos ejemplos de utilización del teorema de Bayes, sobre todo para consolidar la intuición que podamos construir sobre el mismo y pues poder aplicarlo de manera efectiva y de manera práctica. Vamos a considerar el siguiente escenario. Tenemos una población de personas, quizá las personas de un país, de un lugar, y resulta que algunas de esas personas tienen una cierta enfermedad y hay un test médico que nos dice con su incertidumbre si una persona tiene o no tiene esa enfermedad. Esa enfermedad puede ser cualquier cosa, puede ser que sea cáncer y entonces tenemos el test es un mamograma, una radiografía de alguna manera, o a lo mejor es COVID y tenemos una PCR, un test de antígenos, lo que sea. Tenemos la siguiente información. Sabemos que la enfermedad tiene una incidencia en la población del 30%. Es decir, si a mí no me dicen nada, si yo no he hecho un test, mi conocimiento previo sobre la posibilidad, la probabilidad de que yo pueda tener esta enfermedad es del 30%. Y además, el fabricante del test, el dispositivo, los químicos, en fin, el procedimiento del test, nos dice que cada vez que hay una persona con una enfermedad, el test da positivo con un 85% de probabilidad. El test tiene su incertidumbre, no es 100% perfecto, ¿no? Entonces resulta que yo ahora me hago un test y el test me da positivo. Aquí la pregunta es cómo actualizo mi conocimiento con esta información. Me gustaría obtener cuál es el estado de mi conocimiento, cuál es la probabilidad de que, dado que yo me he hecho el test y es positivo, es decir, esta es la evidencia, la observación nueva que tenemos, la evidencia nueva que tenemos, dado que el test es positivo, cuál es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad. Si usamos el teorema de Bayes, usémoslo primero de manera algebraica y luego vamos a tratar de ver cómo construimos una intuición más apropiada del mismo. De manera algebraica, lo que yo quiero, que es la probabilidad de tener la enfermedad, dado que tengo un test positivo, que es la evidencia, pues es la probabilidad dada la vuelta. Ahora le vamos a poner nombres a todas estas cosas, dividido por la probabilidad de positivo, ¿no? De que el test sea positivo. Entonces, queremos obtener esto. Fijaos que tenemos esto, que es el 0,85. Fijaos que tenemos esto, que es el 0,3. Y nos falta esta parte de acá. Esta parte de acá es la probabilidad de que en general haya un test positivo. Aquí asumimos que tenemos una población y que todo el mundo recibe el test. Entonces es la probabilidad de tener un test positivo. Esta probabilidad en realidad no la sabemos, no nos la dan y normalmente esto es algo que no se sabe, pero podemos un poco analizar cómo se puede generar un test positivo. Un test positivo puede suceder bien porque una persona tiene la enfermedad y el test lo detecta y el test lo detecta de manera correcta, o puede ser que la persona no tenga la enfermedad y el test lo detecte de como un falso positivo. Es decir, el test, nosotros vamos a tener un positivo, bien porque detectamos a alguien correctamente que tiene la enfermedad, bien porque alguien que no la tiene, el test incorrectamente dice que la tiene. Si sustituimos, nos queda entonces esta ecuación. Esta parte de acá es lo que originalmente era la probabilidad del positivo, que ahora la obtenemos por estos dos casos. Y ahora ya tenemos casi todos los elementos. Estos dos los teníamos posteriormente.
la probabilidad de que tenga la enfermedad. La población es del 30%, el contrario es del 70%. Esto lo tenemos, que es lo que nos dio el fabricante, que es esto mismo, es lo que nos dio el fabricante como la probabilidad de detectar la enfermedad a alguien que la tiene. Y esta parte no la tenemos todavía. Esto es como la probabilidad de que el test dé positivo a alguien que no tiene en realidad la enfermedad, ¿no? Esto es como una especificación del test que nos debería de dar el fabricante. De la misma manera que nos da la probabilidad de detectárselo a alguien que tiene la enfermedad, nos debería de dar también la probabilidad de falsos positivos en este caso. Bien, supongamos que le preguntamos al fabricante y nos dice que esto es 0,05. Es decir, en un 5% de los casos en los cuales, fijaos que es dada que no tenemos la enfermedad, entonces cuando no tenemos la enfermedad, cuando una persona no tiene la enfermedad, en el 5% de los casos, el test incorrectamente dice que se tiene la enfermedad. Bien, tenemos todo, podemos hacer los cálculos y esto nos da un 0,879. Si hacemos los cálculos, esta parte de aquí abajo, el numerador, nos da 0,29. Entonces, este dato, este número, es el conocimiento que yo tengo ahora, con una poca incertidumbre todavía, respecto a si yo tengo la enfermedad después de haber recibido un test positivo. Es decir, mi conocimiento pasó de decir que yo tenía un 30% general de tener la enfermedad, realizo mi test y entonces yo tengo un 0,879% de tener la enfermedad. Es decir, se redujo la incertidumbre sobre si yo tengo o no tengo la enfermedad. Sigue habiendo una incertidumbre, pero yo ahora tengo un poquito más de confianza en que yo tengo la enfermedad.